Hi, welcome to High Valley. Today I will interview two Argentine entrepreneurs, Alexis Galveris, co-founder and CEO of Eclec, a platform that allows companies to measure, optimize, and learn lead management processes in an automated way. And my other guest is Sergio Smirnov, founder and CEO of Redlines, a networking platform that allows sharing contact information easily and quickly from one phone to the other. Hola Sergio, hola Alexis, muchas gracias por estar acá, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. Bien, buenísimo, gracias, la verdad es un placer estar acá con vos y con Alexis también. Alexis, contanos un poco cómo llegaste a ser un emprendedor en el Silicon Valley. ¿Siempre fuiste un emprendedor? A ver, la respuesta es yo creo que sí, que siempre fui un emprendedor. Por ahí vamos a remontarnos cuando tenía 22, 23 años. Fue mi primer emprendimiento en ese momento en Argentina. Logré, gracias a una idea que tuvimos con otra persona, levantar $250.000 de 5 inversores distintos y construimos un lavadero de camiones. Algo distinto. No sé si fue la definición pura de una startup, pero fue un emprendimiento. Fue muy interesante, aprendí muchísimo, era muy joven y era algo que me surgió, que tenía muchas ganas. Y después de 2 años se lo vendí a uno de los inversores. Así que bueno, fue una muy buena experiencia porque ahí aprendí a empecé a aprender a lidiar con inversores y en Argentina, ¿no? Y a trabajar en Argentina. Después de ahí me di cuenta que necesitaba un poco más de cosas, de conocimiento teórico, de roce, y empecé a trabajar para corporaciones. Y bueno, y durante más o menos 16, 17 años trabajé para corporaciones, mayormente implementando operaciones, liderando operaciones en distintos países de Latinoamérica. ¿Qué hiciste en la universidad? ¿Negocios? En la universidad economía? primero contador, Okay. sí, y después hice MBA. ¿Sí? La verdad es que bueno, lo de contador tuvo bastante que ver con ascendencia, digamos, mi papá contador. Después me di cuenta que no era exactamente lo mío. No estaba tan alejado, pero no era exactamente lo mío, así que decidí terminar la carrera con mucho esfuerzo. Pero lo que a mí más me gustaba era la parte de negocios. ¿Sí? Así que después de ahí tuve mucha suerte de viajar por muchos países, armar equipos en muchos países distintos, conocer gente en casi todo el mundo. Eso te abre muchas puertas. Y bueno, después de unos 16, 17 años, en algún momento hice un clic y dije, bueno, ahora creo que es otra vez el momento justo de empezar. Armé una agencia de marketing automation y generación de demanda. Básicamente fue un gran desafío volver a trabajar en Argentina, primero y principal, porque tuve que reaprender todo. Como consecuencia, todos mis clientes estaban en Latinoamérica y Estados Unidos, con lo cual tenía pocos clientes en Argentina. Eh, Así que bueno, hasta que uno de los clientes de Estados Unidos, que una persona me conocía mucho, en el 2016, fin del 2015, me ofreció venir a hacer una startup. Me pareció una experiencia increíble para un emprendedor. Estar acá debe ser, para mí en particular, el lugar para estar y aprender y estar con los mejores y aprender de los mejores. Así que, bueno, me mudé y empecé la empresa con este socio. Y durante 3 años fue increíble, o sea, la verdad que la pasamos increíble, nos divertimos, aprendí lo que aprendí, es como hacer un máster intensivo. Hasta que el fin de año pasado, habíamos tenido muy buena como acogida de los inversores, de los clientes, estamos empezando a probar, nos dimos cuenta que el producto todavía no estaba maduro, que la tecnología necesitaba mucho desarrollo, con lo cual preferimos cortarlo. Esto puede ser, yo creo que esta tecnología en el futuro es impresionante la tecnología desarrollada, pero que necesita más tiempo. Así que desde el año pasado, después de pasar ese proceso de desenganche con el proyecto, que la verdad que yo estaba muy comprometido, estoy haciendo algunos mentorships para emprendedores, para otros startups, y soy advisor en una organización que se dedica a formar emprendedores aquí en el Silicon Valley. Así que bueno, y desde hace 3 o 4 meses fundé Eclec,
Básicamente un poco lo que mencionaste, tratando de generar alguna plataforma, algunas tecnologías que ayuden a las empresas a entender mejor esto que se llama el Customer Journey y a ser más eficiente en cómo medir sus procesos de marketing, cómo aprender de lo que les está pasando y cómo aprender de sus clientes para generar como el camino óptimo para ellos. Con lo cual eso es un poco mi camino aquí en el Silicon Valley. Súper interesante tu camino. Y ahora, Sergio, me gustaría que vos nos cuentes cómo fue tu proceso. Bueno, es como gracioso, ¿no? Escuchar a Alexis cuando dice a los 22 años y esta cosa de hacer como un go back, ¿no? Y decir, bueno, a ver, en realidad, ¿cuándo empecé a emprender? Y en realidad vos no te lo proponés, ¿no? Surge una idea, querés hacer algo, bueno, y me ponía a pensar, y mi primer emprendimiento fue cuando tenía 16, 17 años y nos pusimos con un amigo a hacer una empresa de limpiar piletas en el barrio, ¿no? Los dos limpiando cosas. Y bueno, la gente tiene que limpiar y es una buena forma de encarar, ¿no? Y en ese momento uno no se da cuenta que es un entrepreneur o estás haciendo una startup, nada, se te ocurre hacer algo y lo encarás y con la inconsciencia de decir vamos para adelante, ¿no? Bueno, nada, arrancamos con eso, duró un tiempito, después de eso con otro amigo una empresita para llevar como estudiantes de viaje de egresados a una ciudad cercana. Y en un punto, bueno, yo vengo así como de una familia de madre y padre médicos, ¿no? Entonces había que ir a la universidad, no podíamos así como jugar demasiado. Bueno, pude negociar de estudiar diseño. Antes de terminar la facultad empiezo a trabajar para Apple en Argentina, para un distribuidor que estaba allá, que en realidad le compré mi primer Mac ahorrando no sé cuántos años, que era una fortuna, pero yo quería la manzanita. El reseller en Argentina me termina contratando antes de terminar la facultad y ahí es donde empecé a recibir estos manuales de branding de Cupertino, ¿no? Y era como cosas que venían de otra galaxia, ¿no? Es decir, no sabías ni dónde quedaba Cupertino, ¿no? Pero era como una cosa mágica. Después salto a una startup que en Argentina en su momento se llamaba oportunidades.com, que era una de las, antes del 2000 más o menos, era una de las primeras, digamos, grandes startups que le habían puesto casi como $1 millón, que para Argentina era como una cosa impresionante. Y tenían como un site que era como parte de desarrollo, que se llamaba Multimedia Solutions, que desarrollábamos justamente websites, branding, marketing digital, entonces bueno. Y desde ahí, de vuelta caigo en mi cosa emprendedora, 6 o 7 de ahí nos vamos a fundar nuestra propia empresa. Con la mala suerte que 6 meses después de la Rúa se va en helicóptero, entonces todas nuestras proyecciones de crecimiento y de venta y de no sé qué, bueno, así como de la Rúa se fue volando, nuestras proyecciones se fueron para el otro lado del sol. ¿Qué era la empresa? Era como una 360 de agencia de marketing, ¿no? La cuestión es que, bueno, con este pequeño problema nacional, los socios de a poco se fueron bajando porque no podíamos afrontar el cero sueldo todos los meses. En su momento, bueno, mi mujer tenía un buen trabajo y fue el support, ¿no? De decir, bueno, dale, vamos para adelante. Pero así como él decía el tema del MBA, bueno, mi MBA fue 10 años de tener que aprender a vender, cotizar, hacer follow-ups con clientes, con mi background de diseñador, ¿no? Que decís, no, yo no quiero ver gente, ¿viste? Que vaya otro. Entonces, bueno, una de las peores crisis económicas de Argentina, yo tenía que vender. Entonces arranqué con un primer startup, que también esta cosa en tu cabeza, bueno, no lo llamábamos startup, era una empresa que quería una idea de algo que tenía que ver con virtualizar eventos. Había que lidiar con esta cuestión de una idiosincrasia y una forma de hacer negocios con gente que hacían eventos hacía 40 años y me decís, no, me querés llevar digital, me estás queriendo patear en contra de mi negocio, ¿no? Bueno, hoy, tantos años después, medio como que la cosa caminó. En ese momento era remar contra la corriente y no había forma. La cuestión es que una o dos de esas trato de conseguir inversión con uno de mis clientes de diseño que tenía un fondo de inversión y le quiero contar otra startup que tenía que ver como un buscador y me dice, y armé, y ahí empecé a como involucrarme con el típico proceso de Silicon Valley, ¿no? Decir, bueno, tengo que tener el pitch y voy con los inversores y tiene ciertas slides que tiene que tener. Y la realidad es que me dicen, bueno, esto está buenísimo, bueno, entonces te gustaría invertir. Y me dice, no, la verdad que no. Me dice, no tengo ni cómo evaluarlo
nosotros invertimos en real estate, en agro, no tenemos ni la capacidad de poder evaluar el mercado potencial de esto, ni el retorno, no sé ni cómo decirle a nuestros inversores, al fondo, en qué vamos a invertir. Y la realidad es que el mercado argentino, por lo menos en ese momento, ¿no? Ahora yo sé que está como un poquitito más abierto, era como muy difícil. Contacto, esta cosa de alguien que me presentó en una cena, me dice, bueno, pero ¿estuviste alguna vez en la costa oeste? No, la verdad que no, habíamos tenido una experiencia nada típica en Orlando, en Miami, y nos quedamos enamorados de esto, del ecosistema, de la gente, de esta cosa de sentémonos a tomar un café, que en Argentina poco me pasó, decime que te puedo ayudar, y a veces sin esperar nada a cambio, ¿no? Pero es, bueno, ¿cómo te puedo...? Es lo que decía Alex, esta cosa de mentorear, de ayudar, y la verdad que teníamos como este hambre y estas ganas de probar, y nos vendimos la casa, vendimos los autos, bueno, y básicamente la decisión esta de emprender, una de las ideas que en este momento es Redlines, es mi segunda startup acá. Una tuvimos como una especie de successful exit de otra empresa que medio que la adquirió, que lo dejemos para otro momento. Y la decisión de poner toda la energía en el sueño, ¿no? En la visión, en lo que vos tenés ganas que se concrete y que crees que vas a aportar algo al mundo, ¿no? Y no quiero que suene como lo típico, ¿no? Tratar de cambiar el mundo, pero si uno no tiene un poco esa de decir, bueno, voy a aportar algo que no existe, es como muy difícil en el día a día, ¿no? Tiene que ver como ese motor, esa motivación que te lleve para adelante. Y aquí estamos. Y Alexis, ¿cuáles crees vos que son los mayores desafíos de crear una startup? Yo creo que una vez que uno se dio cuenta que es lo que quiere hacer, que como profesión, digamos, ponerlo de alguna manera, como ponerlo en esos términos, es encontrar un problema, verificar que ese problema existe, que la gente o las empresas tienen ese problema, que eventualmente están dispuestos a pagar por solucionarlo, y encontrar una solución que haga, acá se dice hacer market fit, pero que haga como que encaje en la forma en que las empresas o la gente lo quiere solucionar. El otro desafío tiene que ver con armar un equipo para mí, ¿no? O sea, un equipo no es solamente la gente que uno contrata, un equipo es quién es tu co-founder, quién es tu advisor. Encontrar advisors para mí, mentores, es casi una de las tareas más importantes de un emprendedor. Y encontrar inversores que no solamente quieran poner plata, que es muy importante, en Silicon Valley poner plata acelera los procesos, pero que aparte te pueda quizás ser mentor también, que te pueda dar un poquito más, que haga fit con tu idea, ¿no? Que esté un poco alineado, si no eso se convierte muy complejo, una actividad muy compleja, la de lidiar con inversionistas. Y por último, saber que, a mí me parece que esto es un proceso como iterativo, ¿no? Uno crea algo, lo prueba, aprende, ve qué es lo que aprendió, trata de transformarlo con creatividad, prueba, aprende, y es todo así, ¿no? Es un proceso que va... Saber que hay que tener mucha paciencia, hay que dejarlo como rolar, como que vaya. Creo que son las tres cosas para mí importantes, ¿no? Y esto es una carrera, es una maratón, digamos, de tener mucha paciencia. ¿Vos, Sergio, cuáles te parece que son los mayores desafíos? Me parece que está como muy mistificado acá este tema, ¿no? De los inversores y los millones de dólares y los unicornios. Yo creo que el primer gran desafío, y después coincido 100% con lo que dice Alexis, a partir de cierto punto, esta cosa de decir, bueno, ¿en qué momento soy 2 o 3 personas en el garage soñando con algo? Hasta que realmente digo, bueno, pará, la empresa está incorporada, cosa que los inversores es una de las primeras cosas que te exigen. Tengo algún cliente, como dice Alexis, bueno, encontré un pequeño market fit de alguien que le interesa usar tu producto, pero mientras tanto hay que sobrevivir. Ese es como yo creo que el primer gran escollo que creo que tienen los emprendedores que nunca se la jugaron, ¿no? Esta cosa de la incertidumbre, hoy que hablábamos más temprano, decís, yo creo que nosotros no evaluamos la incertidumbre. Yo tengo ganas de hacer esto y bueno, y voy a hacer lo que haga falta para llevarlo adelante. Está en tu naturaleza, decís, esto no existe, creo que detecté algo, lo quiero hacer.
y no te pones a pensar qué pasa si me sale mal, porque si uno ya piensa en eso, ya no lo encara. Acá no hay horario, no hay, es uno all in, ¿no? Coincido con Alexis con el tema del equipo. Me parece que rodearte de gente que crea lo que vos, o que crean lo mismo, que piensan lo mismo, es fundamental. Gente que sume, no el troublemaker, no pero, no, es sí pero. Embrace the challenge, ¿no? Es decir, bueno, sí, va a haber problemas y de eso se trata, ¿no? Es el maratón, como dice él, no hay una meta. Si vos te planteás que hay una meta, también no lo encarás. Es disfrutar el journey, disfrutar el recorrido y todos los días me levanto a resolver problemas porque de eso se trata. Y en el tipo de cosas que estamos encarando nosotros, exactamente lo que dice Alexis, bueno, hago esto, lo presento, aprendo, mejoro. No tiene fin. O sea, y una empresa como Pinterest, que salió pública hace 2 días, está recién empezando su próxima etapa. Y Alexis, si vos tuvieras que comparar las ventajas de emprender acá en relación a emprender en Argentina, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, básicamente yo identifico 2 o 3, ¿no? Una tiene que ver con el ecosistema. O sea, acá hay un ecosistema que tiene muchos años y que está muy aceitado. O sea, son engranajes que uno va pasando por ese engranaje en cada momento justo y donde la creatividad está mucho más en lo que uno hace, el problema que quiere resolver, que en recrear el ecosistema. Uno ni en construir un ecosistema. Entonces uno está pensando en su idea, está pensando en su cliente. Ese es el primer punto que yo veo. El ecosistema en Argentina o en Latinoamérica, pero la Argentina está bastante avanzado, todavía está empezando, todavía faltan ajustar algunos puntos. Pero me parece que hay algo que está armando y a mí me gusta lo que está pasando, empezando a pasar en Argentina. Con lo cual es una cuestión de años. El segundo tiene que ver con cómo consumís tu tiempo. O sea, acá en el Silicon Valley, 95% de tu tiempo tiene que ver con tu startup, con tu cliente, con tu problema. Estás todo el día con eso. No hay otros temas, ¿viste? Todo el tema legal, todo el tema logístico está resuelto. No tenés que pensar en cómo crear la mejor solución para el problema que querés resolver. Y el tercero tiene más que ver con un marco financiero legal, por decirlo de alguna manera. Acá, mira, yo creo que no es algo que yo inventé. Un startup nace para morir, conceptualmente. Muere de muchas maneras, o porque se va fuera de negocio, o porque quiebra, o porque la compra una empresa es adquirida, o porque hace una IPO o en ese momento deja de ser una startup. Eso es muy importante para mí, para la cabeza de un emprendedor. ¿Y si tengo que cerrar esta empresa? ¿Qué pasa? Bueno, yo cerré una empresa acá, fueron 2 mails. 2 mails. Y no me queda, es decir, el único antecedente que me queda de eso es que me llaman para dar charlas, explicar lo que aprendí y cómo es que a veces las cosas no salen como uno piensa hacer. Y nada más. Pero no tengo que ir a declarar, a explicar que no la quebré fraudulenta, que los emprendimientos quiebran. En Argentina, que una empresa quiebre es un problema. Yo intenté cerrar empresas, es difícil, es muy complicado. Y eso para el inversor no es menor. Y el inversor, esto es una inversión de riesgo, ¿no? O sea, emprender una startup es que más 95% de las startups mueren en los 2 años. Entonces, bueno, si vas a morir, por lo menos morí en paz. Bueno, eso en Estados Unidos pasa tranquilo, en Argentina es más complicado, o mi experiencia es que es más complicado. Entonces hay una cuestión ahí del marco regulatorio, de cómo se rigen las organizaciones en los startups, que me parece que es algo que va a cambiar, pero que en este momento es complicado. Sergio. Acá está bien visto fallar, porque de fallar quiere decir que aprendiste, ¿no? Y acá, más allá de que obviamente si tuviste un successful exit y vendiste tu empresa fue pública o no sé qué, te da mucho más valor, pero cada experiencia que el emprendedor va teniendo te va dando como un bagaje de conocimiento, de aprendizaje, y yo soy creyente de que uno aprende más del fracaso que del éxito, digamos, ¿no? O por lo menos te queda más arraigado, ¿no? Es como que pegó más duro. Entonces me parece que verle ese lado positivo al fracaso hace que el ecosistema esté mucho mejor predispuesto a que si te fue mal una vez, no es que ahora te va a ir mal, no, tenés más chances de que la próxima te vaya mejor.
Alexis, para crear una startup es necesario tener inversores. Si uno no tiene ya el dinero de algún lugar, necesita salir y conseguirlos. Ujú. ¿Cómo es el proceso de pitch para conseguir inversiones en Silicon Valley? Mira, es un proceso que está bastante bien establecido y regulado, ¿no? O sea, básicamente lo primero que tenés que hacer es entender en base en el estado de tu startup qué tipo de inversor necesitas, ¿no? Y cuánta plata necesitas, ¿no? Hay inversores, para que te des una idea, acá hay más de 10.000 inversores acreditados. Hay una definición de inversor acreditado. Eh, y eso significa que hay inversores para todo tipo de startup. Hay inversores para startups que están recién empezando, hay inversores para startups que necesitan descubrir si hay un market fit, esto que se dice, si el cliente realmente va a comprar lo que vos estás haciendo, cómo escalar, hay otro para escalar, o sea, o para internacionalizarte a otro, para ciencia hay otros, para apps, para gaming. Una vez que vos sabés qué tipo de inversores, si es un angel, si es un friends and family, si es un venture capital o lo que sea, empezás a ver quiénes son los que tienen más tendencia a invertir en tu vertical, digamos. En el caso, en algún momento para mí fue Clean Energy. Una vez que descubrís eso y tenés el listado, el gran para mí desafío es conseguir una reunión. La mejor es que alguien te presente. Si alguien te hace una presentación, la intro, esa es la mejor porque vas. Después hay muchos eventos donde vos podés conocer inversores, hay demo days, si trabajaste con alguna aceleradora, con lo cual desde ese punto de vista está muy bien armado. Una vez que tenés al inversor a las 10 reuniones, 20 reuniones, mejor que tengas una buena presentación que en 10 minutos pero le vueles la cabeza, ¿no? Porque estos inversores en el mismo día van a haber 10 como vos y en la semana van a haber 50 como vos o 100. En cuestión de la presentación, para mí es importante. Yo hace muchos años leí un libro de Guy Kawasaki, que se llama El arte de emprender, y él planteaba y decía, mira, hay que tener 10 slides, 20 minutos, letra 30, de 10, 20, 30. No te pongas tanto a recrear historias, de actuar la presentación. Yo recuerdo una vez, hace mucho tiempo, un amigo me lo dijo y ahora lo comprobé. Y es que uno cree que el proceso de pitchar inversores es el objetivo, ¿no? Y lo que uno aprende es que mejor que te queden fuerzas, porque en el minuto que recibís la plata, tenés que salir corriendo a ejecutar, cumplir los objetivos que le prometiste al inversor para volver a levantar plata, porque te quedas sin plata enseguida. Con lo cual ese proceso, hasta que no haces una IPO, es un proceso que no termina nunca. Sergio, ¿cuál es tu impresión? ¿Hay que entrenarse? ¿La gente se prepara? ¿Es fácil? Sí, a ver, creo que hay un montón de cuestiones. Yo, por ejemplo, he participado de algunos de estos eventos así de picheo y en un punto también como que te ponen más foco en cómo te parás, cómo decís, cómo hablás, lo conciso que sos, lo concreto, la capacidad de transmitir cierta cantidad de ideas en 3 minutos. Y, por ejemplo, mi primera frustración era que estaban más enfocados en cómo contaba o cómo picheaba y yo quería que me den feedback de la empresa, del startup, de la idea, del concepto. Y esta cosa que decía es como un arte en sí mismo. Te preparás, tratás de aprendértelo de memoria, pero no tiene que ser de memoria. Lo que sí, y si vos te pones a mirar un poco en internet, las cosas que no fallan, que son los inversores lo que esperan ver, es, bueno, dar un poquito de contexto, cuál es el problema, el potencial que tiene, qué tan grande es el mercado, qué es lo que más les interesa a ellos, cómo tu solución va a resolverlo, el equipo que tenés para respaldar eso, y ahí entra tu background, tu experiencia, la experiencia de tu equipo, salidas, lo que sea, y ya está. En el primer pitch vos estás buscando que, a ver si despertaste alguna fibra de ese inversor para que le interese por lo menos o preguntarte algo más ahí o darte una siguiente reunión donde ya no van a ser 5 minutos, ¿no? Te van a dar 10, te van a dar media hora, te van a dar 1 hora, va a venir alguien técnico, va a venir alguien de mercado, donde ya la cosa se pone, y es como dice Alexis, tenés que estar preparado porque estás pidiéndole a alguien que te dé su plata y que va a creer en vos, y al principio te la tenés que creer vos, eso es fundamental. Si vos no te la crees,
no se le vas a poder hacer creer a nadie, y menos que alguien te dé plata para que vos juegues a desarrollarla. Sergio, si tuvieras que darle un consejo a alguien que quiere emprender y te viene a ver, ¿qué le dirías? Tenés que ser un poquito osado, tenés que creértela un poquito, y si no, mi consejo es rodearte de gente que te ayude en ese, porque vos no tenés por qué saber todo, justamente, y ese está el valor del equipo, es decir, traigo gente que me va a sumar, no traigo gente para decirle lo que tiene que hacer, y asumir que van a ser espinas más que rosas, y vos para adelante. Bien, y Alexis, ¿vos qué opinás sobre eso? ¿Qué consejo darías? Vos tenés que tener la capacidad de convencer a mucha gente. Totalmente. Primero a tu familia. Totalmente. Primero. O sea, si tu familia, esto es un camino complicado, que lleva tiempo, con lo cual si tu familia no entiende lo que es un emprendedor o no te acompaña, es un problema. Después tenés que convencer, o sea, a los clientes de que va a tener una mejor vida cuando pruebe tu producto. Así como tu familia va a tener una mejor vida cuando la mudé acá, pensaba eso. Tus clientes que tengan tu producto les vas a cambiar la vida. Y a los inversores que los vas a hacer millonarios, que van... O sea, es convencer, todo el día convencer. Ese es como estar convencido uno hace que puedas convencer al resto. La segunda, esto para mí es a todo nada. O sea, arriesga. Si vas a hacerlo, andá y metete. Tenés que ir rápido, porque una de las grandes diferencias que hay con las corporaciones es tu rapidez, tu velocidad de maniobrar. Y después la capacidad, viste, hacer una introspección y fíjate si te vas a bancar 100 no para tener un sí. Bueno, hay un bonus track de algún consejo para emprendedores, digamos. Yo creo que una característica muy importante es la posibilidad de hacer networking, ¿no? Conocer a la persona adecuada, o alguien que ya conoces que te dé el consejo, que la ayuda adecuada en el momento que necesitas, te cambia todo el juego, digamos, de tu emprendimiento. Te puede potencialmente cambiar. Acá, en el ecosistema, está todo muy preparado para eso. Entonces vos vas conociendo gente que te va ayudando, y así como la gente te ayuda, bueno, yo creo que también genera la conciencia en uno de que uno quiere ayudar, y por eso me meto en organizaciones que ayudan a otros emprendedores, o cuando algún emprendedor de Latinoamérica me llama y me dice necesito una ayuda, me ayudas a pensar. Siempre hay que tener, para mí hay que tener tiempo, porque acá la gente, a pesar de que está muy ocupada, siempre tiene una hora para dedicarte y poder hablar y ayudarte. Bueno, muchas gracias Sergio, Alexis, por compartir esta cantidad de experiencia maravillosa que tienen los dos y que va a ser muy útil para los que estén mirando y quieran emprender. Gracias por estar acá. Gracias a vos, Eugenio, la verdad que es súper así divertido, y sirve también como para hacer como una retrospectiva, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo llegaste hasta acá? Ponerte a pensar con estas preguntas que nos haces. Sí, bueno, gracias también, la verdad que un placer estar con Sergio, con vos, muy dinámica la charla, me pareció. Ojalá que sirva para mucha gente, pueda tomar conciencia de desmitificar un poco, pero saber también que hay determinadas cosas que sería bueno entender antes de tirarse al mar de emprender. Con lo cual, bueno, gracias por la invitación. Un placer. Gracias a ustedes. If you liked our channel, feel free to subscribe, to like it or to share it. Thank you.